¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? Incluso cuando sabes que estás solo o que el coche está vacío. Yo soy taxista y pensaba que esas eran tonterías, historias de borrachos o cuentos inventados para asustar a los nuevos conductores de taxi. Pero después de aquella noche en Guadalajara, después de pasar frente al Panteón de Belén y recoger al pasajero más extraño de mi vida, puedo asegurarte algo. Hay viajes que nunca deberían aceptarse, destinos a los que jamás deberías llegar, y rostros que no deberías ver a través de un retrovisor. Si estás escuchando esto, quédate hasta el final. Porque lo que encontré en mi celular después de aquella carrera todavía me persigue. Sigue ahí por más que pasen los años, como esos recuerdos más profundos que no desaparecen jamás. Trabajo como taxista desde hace más de 10 años. Las noches son pesadas, sí, pero también más tranquilas. Menos tráfico, más silencio que permite escuchar los pensamientos propios. Esa noche había salido tarde del trabajo regular, un empleo diurno en una fábrica de zapatos que me dejaba exhausto, y decidí hacer un turno extra con la esperanza de ganar algo más de dinero para cubrir las malditas deudas. Mi coche era un viejo Chevrolet que había visto días mejores, con asientos gastados por el uso constante y un motor que ronroneaba como un gato viejo después de largos días de rodaje ininterrumpido. Eran casi las 11:30 cuando encendí el coche. Revisé el tanque que faltaba poco para llenarlo y me puse a dar un par de vueltas por las avenidas cercanas al centro histórico de Guadalajara. Sabía que era una zona con historias raras, sobre todo cerca del cementerio de Belén, un lugar misterioso cargado de leyendas que se aparecían a los vivientes en las horas más oscuras. Pero yo nunca he sido supersticioso. Siempre pensé que eran cuentos para turistas o para aquellos que necesitan explicaciones fantásticas para el miedo que genera el anochecer en calles solitarias. Mientras avanzaba por las calles empedradas, sentía el aire frío pegándose a las ventanas empañadas por la humedad nocturna. El ambiente se volvía cada vez más pesado, con una niebla sutil que parecía surgir de las piedras antiguas y envolverse alrededor del vehículo. El silencio era tal que podía escuchar el crujir de las llantas sobre los pavimentos irregulares, un sonido hipnótico que me mantenía alerta en medio de mi turno nocturno, mientras la ciudad dormía ajena a mis vueltas solitarias. En un rato que iba manejando, vi una silueta en la esquina, de pie, bajo un farol medio fundido que parpadeaba intermitentemente como intentando advertirme de algo. No levantó la mano, no me hizo señas, simplemente estaba allí, mirando el suelo con una postura desolada, como si esperara algo inevitable o como si estaría pasando por el peor momento de su vida. Me acerqué con el coche lentamente, tocando el claxon un par de veces, y bajé la ventanilla, permitiendo que un viento fresco entrara al carro y refrescara el aire. «Buenas noches», dije con la voz algo seca por el cansancio acumulado de horas interminables al volante. «¿Va a algún lado?» El hombre levantó la cabeza lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de un sombrero viejo y desgastado que parecía sacado de otra época. Solo pude ver una piel pálida, como porcelana rajada, y unas ojeras profundas que parecían haber sido por años de insomnio o algo peor. «A la calle Olmo, número 127», respondió con un tono que heló el aire dentro del coche. Su voz era un murmullo ronco y antiguo, como si hubiera salido de una grabación vieja, una muy ronca con tonos tristes. Dudé por un momento. Esa dirección no me sonaba de nada,
Nunca escuché esa dirección en 10 años de carrera. Sentí como si hubiera inventado ese lugar, o me estaría jugando una broma diciéndome un lugar que no existe, de la ciudad. Olmo, ¿seguro que no está confundido?, le pregunté, pero asintió y con la misma voz ronca y rota dijo: no estarlo. Bueno, está bien. Entonces, ¿sería tan amable de guiarme, por favor? No conozco esa dirección, le dije, y una vez asintió de nuevo. Accedí porque dinero era dinero, y trabajo es trabajo. En mi trabajo no se pregunta mucho, solo se conduce hacia donde el cliente indique, aunque algo en mi interior me hacía sentir raro, como si algo no estaría bien. El hombre abrió la puerta trasera con un chirrido metálico que hizo eco en la noche vacío. Se sentó sin mirar a ningún lado, con el movimiento lento de un alma en pena, y cerró de golpe. El olor que dejó al entrar era extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo rancio, casi metálico, como el hierro oxidado que huele en sótanos olvidados. Un olor bastante viejo. Me invadió una inquietud mucho más que al principio, que intenté descartar como parte del cansancio acumulado. Pero no pude, y me acompañó todo el viaje. Encendí el taxímetro, que sonó con un clic familiar que rompió el silencio momentáneamente, y puse el carro listo para arrancar. ¿Sabe más o menos por dónde queda?, pregunté, porque en toda mi experiencia no tenía idea de esa dirección, y las calles de Guadalajara pueden ser laberínticas, especialmente de noche cuando las sombras distorsionan los caminos conocidos. Yo esperaba que al menos se rompa el hielo en ese momento, pero solo me dijo: al norte. Según mis propias direcciones y experiencia, supuse que quedaba por Mezquitán o por ahí, que es el único lugar donde no conocía tanto. Así que asentí y le dije: está bien, caballero, suba. Arranqué el carro y esperaba que hablemos en lo que me guiaba a la dirección desconocida, como hacía con todos mis otros pasajeros que viajaban solos. Pero no, nada de eso. La primera palabra solo fue: de frente. Poco después, derecha. Y así fue durante todo el viaje. Puras indicaciones, puras direcciones, como si no hubiera ninguna intención de hablar de algo más, o como si algo estaría mal con aquel pasajero. Y aunque eso aumentó mi sentimiento de que algo no estaba bien, tampoco lo vi tan raro en ese momento. Solo pensé que en serio estaba pasando un mal momento y no le apetecía hablar o algo así. Lo miré por el retrovisor. El tipo estaba encorvado, con las manos entrelazadas, como rezando en un ritual privado y misterioso que no invitaba interrupciones. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido, solo un movimiento hipnótico que me inquietaba cada vez más, como si estuviera invocando algo invisible. Me invadió una incomodidad difícil de describir, una presión en el pecho que me obligaba a respirar profundo para calmar los nervios. La calle parecía cambiar a cada minuto, volviéndose más estrecha y desconocida. Y mientras conducía, empecé a notar cosas extrañas que me aceleraban el corazón y me hacían cuestionar mi cordura y aumentar ese sentimiento que sentí desde el principio. Las luces de la ciudad parecían apagarse detrás de nosotros, como si fuéramos absorbiendo la luz, dejando atrás un vacío oscuro que engullía todo a nuestro paso. Las calles se volvían más solitarias, como si estuviéramos entrando en una parte olvidada de Guadalajara, un laberinto de calles desconocidas con edificios abandonados y cubiertos de polvo acumulado por décadas. El reloj del tablero marcaba la medianoche exacta, pero luego, cada vez que lo veía, seguía marcando la misma hora, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante eterno, atrapándonos en un bucle inexplicable.
El frío dentro del coche se intensificaba, aunque las ventanas estaban cerradas herméticamente, y no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal, como si hubiéramos cruzado una barrera invisible hacia lo desconocido. ¿Estás seguro que es por aquí?, insistí, con un hilo de voz que apenas reconocí como mía, teñida de un miedo que nunca antes había sentido. El pasajero levantó la cabeza. Su mirada se cruzó con la mía en el retrovisor y simplemente asintió con la cabeza. Luego volvió a bajarla. No eran ojos normales. Eran como huecos brillando débilmente, sin pupilas, como si alguien hubiera vaciado sus cuencas y dejado solo un reflejo grisáceo e inhumano. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda desde la nuca hasta los dedos de los pies. Un frío que no era solo físico, sino algo más profundo. El volante se me resbaló de las manos sudorosas y por un segundo perdí el control del coche, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Lo peor es que en ese instante una figura, oscura e imprecisa, se cruzó de pronto frente al coche, como una sombra surgida de la nada, justo en el peor momento. Frené de golpe, con la fuerza de todo mi cuerpo presionando el pedal. El taxi derrapó sobre los adoquines resbaladizos y choqué contra un poste de luz antiguo, que vibró con el impacto violento y sonó un chirrido metálico. El golpe me lanzó contra el volante. Sentí como la frente se abría en un corte profundo y la sangre me corría por la ceja, nublándome la vista. Un zumbido ensordecedor llenó mi cabeza, mezclado con el dolor agudo que palpitaba en cada latido. «Maldición», gemí, palpando la herida con manos temblorosas que se manchaban de rojo. Me bajé tambaleando, con la vista borrosa por la sangre y el shock. Abrí el maletero y saqué una vieja camiseta de la caja de herramientas improvisada. La até fuerte alrededor de mi brazo izquierdo, donde un cristal roto me había dejado un tajo profundo que no paraba de sangrar. El dolor era insoportable, pero con un cinturón viejo improvisé un torniquete para no desangrarme ahí mismo, apretando con fuerza hasta que el dolor se convirtió en un latido constante y sordo. Cuando levanté la vista, noté que la calle estaba desierta, ni un alma, ni ruidos, ni un coche pasando en la distancia. Nada, solo el silencio opresivo de la noche que parecía burlarse de mí. Volví a mirar el asiento trasero, y el pasajero seguía ahí, inmóvil. Lo único que dijo fue: «Está bien, faltan unas cuadras solamente». Observándome con esos ojos vacíos, sí le dije, mientras me disculpaba por el accidente. Al carro no le pasó nada, así que le propuse seguir con el viaje, para luego irme al hospital. Él solo asintió. La inquietud se convirtió en terror puro, pero intenté ignorarlo, convenciéndome de que era solo el shock del accidente jugando con mi mente. Conduje en estado de shock, guiado por el instinto y por esa presencia silenciosa que aún se sentía en el asiento trasero, como un peso invisible que me obligaba a continuar. De pronto, las casas comenzaron a cambiar. Pasamos por fachadas coloniales cubiertas de moho y hongos que crecían en las grietas, ventanas tapiadas con madera podrida que crujía al viento, puertas hinchadas por la humedad acumulada a través de los años. Todo estaba muerto, pero me seguía convenciendo que era por el shock de todo lo que había pasado esa noche, así que simplemente lo ignoré. Finalmente, el taxímetro se apagó solo. Mientras me preguntaba por qué y revisaba si el carro estaba fallando, volteé hacia el frente y apareció una casona enorme, cubierta de enredaderas secas y muertas que trepaban por las paredes agrietadas como venas marchitas. Sobre la puerta principal, con una etiqueta desgastada, se alcanzaba a leer:
127. Aquí es, murmuró el pasajero. Me giré con el corazón en la garganta, esperando enfrentarme a él directamente, pero el asiento trasero estaba vacío. Solo un espacio oscuro y frío, como si nunca hubiera estado allí. El silencio me asfixiaba, como si el aire hubiera desaparecido por completo del mundo. Temblando, saqué el celular para pedir ayuda, con las manos resbalosas por la sangre seca. Lo primero que vi me heló la sangre. Estaba en cámara como si hubiera terminado de grabar un video. Entré a la galería y había un nuevo video. Lo abrí, con el corazón latiendo ensordecedor en mis oídos. Era una grabación desde el asiento trasero, enfocando hacia adelante. Se veía a mí mismo conduciendo, nervioso, con la frente sangrante y el torniquete improvisado en el brazo. Eso no era normal en absoluto. Sentí un profundo escalofrío. En la esquina de la pantalla, a través del retrovisor perfectamente visible, estaba el pasajero, sonriendo con una mueca inquietante que me heló la sangre, mirándome de forma fija durante todo el trayecto, sus ojos grises fijos en mi nuca, como si pudiera leer mis pensamientos más ocultos. En algunos momentos levantaba la mano, como si quisiera tocar mi hombro, pero nunca lo hacía, deteniéndose a centímetros. En otros, parecía murmurar algo, aunque el audio estaba distorsionado, como un idioma desconocido o palabras de un ritual maldito. La grabación terminó justo en el momento en que giré para verlo. La última imagen fue el rostro del pasajero, acercándose a la cámara, diciendo esta vez sí en español, que incluso sin audio se sabía que estaba diciendo por el movimiento de los labios: hasta el próximo viaje. Me desmayé ahí mismo, perdiendo la conciencia en medio del pánico. Desperté horas después y estaba completamente bien. No tenía la herida en mi ceja ni mi torniquete que cortaba la herida, ni nada, como si nunca hubiera ocurrido. Con el taxi estacionado frente a un lote baldío. No había casa, no había número 127, solo maleza, hierbas altas y basura acumulada. Fue entonces que pensé que eran de esas pesadillas que parecen muy reales, pero no. Estaba muy equivocado porque me acordé del video. Y si era algo que no ocurrió, tampoco debería haber ese video que claramente recuerdo. Sin embargo, ahí estaba. Yo estaba curado y todo parecía un mal sueño. Pero ese video sí que estaba en mi galería. Ni siquiera lo vi otra vez para corroborar porque, ni bien lo vi, me provocó un escalofrío más. Desde entonces, cada noche que manejo, en ocasiones siento el mismo olor a tierra húmeda y metal oxidado detrás de mí, como si alguien se hubiera sentado ahí sin estarlo físicamente. A veces también escucho una respiración profunda desde el asiento trasero, aunque sé que está vacío, y me pone la piel de gallina. Tengo escalofríos y mi pelo hasta sentí que se eriza en ocasiones cuando pasa eso. Y lo peor es que cada semana aparece un nuevo video en mi celular, como por arte de magia oscura que se activa en la medianoche. Cada uno muestra pasajeros distintos, pasajeros que nunca recuerdo haber recogido, pero que ahora forman parte de mi pesadilla eterna, recordándome que algunos viajes trascienden las creencias y si se adentran en lo paranormal.